Estar una vez más sobre la pasarela del mercado para empezar a compartir con todos ustedes la venta, para ver cómo evoluciona un negocio que está muy demandado. Hemos visto, por lo menos desde inicios de noviembre, ya sobre el cierre de octubre, se empezaba a advertir esta tensión comercial, como justamente la demanda, que venía muy aletargada en este aspecto, incentivó desde la puja el precio de las haciendas de consumo. Es prácticamente imposible encontrar lotes livianitos de novillitos. Es el producto más elástico que tiene el engordador, por lo menos aquellos que todavía conservan algo de novillito de calidad en los corrales, están tratando, por lo menos estuvieron tratando hasta hace algunos días, de estirar lo más posible los engordes en los corrales, aun con lo que significa el costo por kilo producido, sobre todo porque el macho tiene esa elasticidad que no tiene la hembra. La hembra, cuando llega a un punto de terminación, sabemos, tiene que salir del corral porque no admite mayor tiempo posible en ese ámbito por el sobreengrasamiento y la penalización que surte comercialmente el efecto de este tema en lo productivo, que sin dudas tiene una injerencia fundamental en lo comercial después. Es decir, todo aquel kilo que se agregue cuando una hembra está terminada es pérdida neta. Lo que está terminado en hembra sale, lo que está por ahí terminado en macho tiene la posibilidad de, manejando un poco las variantes productivas, de alargar más tiempo ese engorde, esa permanencia en los corrales, y hacer un animal más pesado, y ese tiempo nos va a dar la posibilidad después de venderlo en mejor condición. Cosa que es lo que está pasando en definitiva. Aquel que carga un novillito con mayor quilaje está recibiendo el premio por parte de los operadores de compra, que no encuentran, por lo menos en volumen en la actualidad, lo que están necesitando para llevar a los mostradores y a las góndolas. Tenemos el placer de recibir al médico veterinario Fernando Apa de Conecar. Vamos a hablar específicamente de la trazabilidad en el feedlot, de la trazabilidad que están manejando ellos en Conecar, que es un espejo para otros establecimientos de engorde, para ver desde lo eficiente hacia dónde va el sector de confinamiento. Fernando, gracias por atendernos. Buen día, bienvenido. Buen día, Silvio. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, muy bien. Contanos cómo están manejando allí en Conecar, qué ves en otros establecimientos en cuanto a inversión en trazabilidad. Es un tema que hoy no, la verdad que nos tiene de lleno la cabeza pensando en cómo seguir mejorando y cómo ser más eficientes. Un poco lo que vos venís hablando y lo que hoy nos está pasando y estamos viviendo de estas circunstancias económicas tan finas en el engorde. Y yo creo que la trazabilidad en el concepto amplio, pero también siendo específico en la parte productiva, creo que es una herramienta esencial para esa mejora de continua en ese ajuste económico que necesitamos hacer. Y un poco lo que vos planteabas recién, no es lo mismo tener lotes de animales, un corral de animales, donde tengo hembras que se me van a sobreengrasar y van a estar listas antes de tiempo, y si yo no tengo un control individual sobre ese animal, pierdo bastante plata, y hoy los números están muy finos. Entonces, con este control y esta identificación individual que hace la trazabilidad, productivamente yo puedo tener mucho mejor manejo de mis animales, porque ya empiezo a hablar del animal, no tanto de las tropas. Entonces, me cambia mi estrategia, arrancamos de la estrategia de compra, saber qué comprar, dejar de comprar, a lo mejor muchas veces nosotros nos ingresan pesos promedio, y nosotros cuando ese peso promedio de camión lo transformamos en datos individuales y sabemos la dispersión de esos datos, de ese promedio. No es lo mismo que te digan que entraron animales de 220 kilos con un animal de 300 y un animal livianito, donde yo no puedo mandar toda esa tropa junta, tengo que hacer una estrategia diferente de aparte. Entonces toda esa trazabilidad y esa identificación individual me permite productivamente ser más eficiente, y obviamente que eso tiene una repercusión directa con lo económico, pero también tiene una relación
con todo el tema sanitario, que no es menor, que no es lo mismo obviamente un poco lo que vos ya conocéis, sabés lo que pensamos del concepto de una salud, de la sanidad animal, de la inocuidad, y donde yo en esa tropa, que es totalmente heterogénea, yo con el peso individual puedo dosificar la cantidad justa del producto que necesito, sobre todo pensando en los antiparasitarios, y no generar esta resistencia, o trabajar en minimizar esa resistencia. Y obviamente también en la inocuidad que nombraba, y sobre todo porque estamos produciendo un producto final que es un corte de carne, pensar en esa inocuidad, y nosotros podemos trabajar de una manera correcta, creo que ese es el quid de la cuestión, de una manera correcta en la utilización de los antibióticos, de los antimicrobianos, que de hecho estamos en la semana del uso responsable de los antimicrobianos. Entonces, al identificarlo, yo sé que animal tiene puesto cuántos mililitros de tal antimicrobiano. Entonces, de esa manera ya lo saco de la línea de ese corral, lo llevo a mi corral de enfermería, y ese animal, hasta que no pasa el periodo de retirada, no vuelve a circulación y obviamente no puede salir a faena. Entonces vos fijate, con una herramienta que es la identificación individual, que me aporta esta trazabilidad, cómo yo voy teniendo diferentes impactos en los diferentes sería pilares de mi producción, ¿no? Para meternos un poquito más en la logística, hablamos de trazabilidad individual, identificación individual, hablamos de identificación electrónica, ¿verdad? Sí, sí, a ver, la trazabilidad obviamente que es el seguimiento del animal mediante un sistema de identificación. Hoy la tecnología nos permite que a través de una caravana electrónica de baja frecuencia o de alta frecuencia, nosotros en CONECYT, en nuestro centro de investigación y desarrollo, contamos con los dos porque justamente somos un centro que investigamos, desarrollamos y vamos innovando, tenemos los dos tipos de sistemas. Aquí en Argentina está desarrollado el de baja frecuencia, donde te agiliza y te garantiza todo el proceso que vos estás haciendo. Al hacerlo de manera manual, obviamente tenés que tomar el número de caravana, relacionarlo con el peso y ya tener una manipulación de la información. En cambio, la caravana electrónica y con los sistemas de pesaje digitalizados, que eso también es importante, se hace una interfaz entre los dos sistemas, y vos mediante un sistema de gestión captás esos dos datos, y que son datos que una caravana electrónica que identifica el animal, y un peso, esos dos datos en un sistema de gestión lo podés transformar justamente en información. Y con esa información a nosotros nos permite, desde nuestro centro de control productivo, tener las diferentes herramientas, tanto lo que te contaba, todo para la parte del animal y sanitaria, pero también para la parte nutricional, las estrategias nutricionales. Hoy con el número fino que tenemos, podemos ir ajustando las dietas de nuestros animales, y esto, que bien vos ya sabés, que nosotros venimos trabajando también con clientes nuestros, con frigoríficos, en lo que es calidad de carne, le sumamos un dato más a esa trazabilidad individual, que es la ecografía. Entonces ya entra un parámetro más, una variable más, para que me ayude a mí para empezar a armar esas tropas de animales por sexo, por peso, por características de canal, o sea, por área de ojo de bife, por grasa intramuscular, como nos está pasando ahora, no tanto por grasa dorsal, sino ya vamos por la grasa intramuscular, para estos negocios específicos, como bien hablamos en otras oportunidades, que tienen hoy frigoríficos, exportadores, y un poco lo que decía hoy temprano Iriarte, que es decir, el negocio de China, que es de volumen, pero también a estos nichos específicos como specialty, ¿no? Fernando, ¿cuánto cuesta hoy un chip electrónico? ¿En qué parte del animal se incorpora este chip? Y si es reutilizable cuando ese animal tiene que salir a faena, frigorífico, cuando termina su ciclo productivo dentro del corral. Mira, esa pregunta está buenísima, porque el gran tema, el costo, y dos aclaraciones. Hoy ya está aprobada ciertas caravanas electrónicas para utilizarla como caravana oficial desde el nacimiento, que ese sería el ideal de la trazabilidad electrónica. O sea, ya nos viene desde el campo de cría una caravana con la información oficial de SENASA,
que es inviolable, y con todos los datos productivos que le podemos ir agregando en los diferentes eslabones hasta llegar al frigorífico. Esa caravana obviamente que no la puedo reutilizar porque tiene una información que es del animal. Pero en la trazabilidad que hoy estamos utilizando, la identificación, mejor dicho, que hoy estamos utilizando, tenemos diferentes tipos, tenemos caravanas reutilizables y no reutilizables. Son caravanas electrónicas, es como el botón oficial de SENASA, para los que no conocen, el tamaño, un poco más de mayor espesor, y va colocado en la oreja. Generalmente el animal viene con la caravana oficial, con el botón de la oreja derecha, y un poco también pensando en la dinámica del fieldo o de los campos, generalmente se coloca del lado izquierdo por una cuestión de que la mayoría de los operarios están de la izquierda, y después al momento de leer la caravana ya sabemos que está de un solo lado, ¿no? Pero va en la oreja, se le carga la información, como bien decía, de dónde viene, de qué campo, todas las características de ese animal, se le cargan en esa caravana electrónica y se lo relaciona con un peso. De esa manera, algo importante, tiene muy baja porcentaje de pérdida. Imagínate que la caravana está entre un 3 y un 4% la pérdida de caravanas electrónicas. Y lo que vos decís, en cuestión de costo, que nosotros siempre lo planteamos, hoy una caravana está, dependiendo la marca y la calidad, está entre $1.40 y $2 aproximadamente. Impecable, pero teniendo Fernando. en cuenta que esa caravana dura 10 años y vos la podés reutilizar, cuando haces esa cuenta fría económica, el costo la verdad que se pierde, y con todos los beneficios que arroja, ¿no? De eso no hay discusión. La verdad que impecable tu panorama respecto de una herramienta que ya está entre nosotros, que se está utilizando y que me parece se va a masificar. Te mando un fuerte abrazo, saludos a todo el equipo.